En este vídeo vamos a indagar un poco sobre las deformaciones de una estructura como la que hemos visto sometida a una carga, en este caso nuestra columna. Esto es a lo que habíamos llegado en el anterior vídeo, a ver la tensión que afecta a cada uno de los puntos de esa sección, y a partir de aquí lo que podemos ver es cómo se deforma esta estructura. Entonces, para eso vamos a imaginarnos que vemos una de estas rebanadas, la que tenemos aquí puesta, la vemos realmente, la aislamos, vendría a ser esta, y entonces lo que nos estamos preguntando es qué ocurre cuando uno de esos puntos, ya que todos tienen la misma tensión, uno de esos puntos se ve sometido a esa tensión. Uno de esos puntos para llegar. Entonces, a ver lo que pasa en ese punto en concreto. Lo que podemos hacer es ir dividiendo, puesto que esta perspectiva nos vale para cualquiera de las líneas paralelas a esta cara. Vamos a coger una línea cualquiera, vamos a situar nuestra tensión, y para acercarnos a lo que pasa en un punto, pues deberíamos ir dividiendo indefinidamente nuestra rebanada e irnos fijando en lo que ocurre justamente ahí. Esto no es posible llevarlo al infinito y ver lo que pasa con un punto, puesto que ese punto sabemos que tiene que tener carácter material, tiene que ser material. Entonces, habitualmente de lo que hablamos es de un diferencial, la división más pequeña posible que consideramos un punto para que pueda tener carácter material y para poder considerar que hay uno pegado a otro, por así decir. Entonces, ese punto lo más pequeño posible, ese diferencial de materia, es lo que consideramos aquí, y vamos a ver lo que le ocurre. Ahora podemos hacer un zoom y ver nuestro diferencial de materia, que lo tomamos como un cubo que no se puede dividir. Sobre ese cubo, sobre ese punto, lo consideramos un punto material, tenemos nuestra tensión, y entonces esto es lo que nos encontramos. Este punto, como todos los puntos de la estructura, como todos los puntos de esta sección, está en equilibrio, y por lo tanto, aunque podemos incidir con esfuerzo sobre cualquiera de sus caras, en este caso pues el equilibrio es directo. Lo que tenemos es otra tensión que apunta de abajo a arriba con el mismo valor que la que teníamos arriba, con lo cual esto se encuentra en equilibrio. Ahora podemos pensar qué ocurre cuando este punto material se ve sometido a estas dos tensiones. Bueno, pues si nos fijamos, es evidente que sufre un acortamiento, y puesto que la materia no se puede encoger porque tiene libertad de expandirse en las otras dos direcciones, pues también sufre un ensanchamiento en las otras dos direcciones. Es decir, que vendríamos a tener esto. En el eje Z vemos que se acorta. Sin embargo, en los ejes laterales X e Y vemos que lo que tiene es un alargamiento. Este incremento, por tanto, sería negativo, sería un acortamiento, mientras que este otro incremento sería positivo, sería un estiramiento. Si relacionamos ese incremento con la longitud total, la longitud inicial, que vamos a considerar L en los dos casos, ese cociente nos da el acortamiento o alargamiento unitario, es decir, el alargamiento en ese eje de este punto en comparación con la longitud original. ¿Cómo cuantificamos estas deformaciones, este acortamiento? Bueno, pues lo cuantificamos empleando la ley de Hooke, que nos dice que el acortamiento es proporcional a la fuerza. Esta es la ley de Hooke según se especifica para los resortes, pero en este caso no es exactamente así, porque también tenemos en cuenta el área y la longitud inicial de nuestra columna. Es decir, hay una pequeña modificación. En vez de considerar la fuerza, consideramos la fuerza relacionada con el área, y en vez de considerar el incremento, lo consideramos relacionado con la longitud inicial. Esta expresión sabemos lo que significa la tensión, y esta expresión pues vemos aquí que es el alargamiento unitario o acortamiento unitario, el incremento unitario en el sentido Z, que es en el que estamos aplicando las tensiones.
Vemos que la tensión es proporcional a la deformación, podemos expresarlo así. Simplemente este incremento unitario pasa dividiendo, y aquí hemos explicitado que la relación entre la tensión aplicada a un elemento diferencial y el alargamiento que sufre, que presenta, es proporcional. Este factor de proporcionalidad, esta razón, es peculiar de cada material y es lo que se conoce como su módulo elástico. Podemos expresarlo así. Entonces el módulo elástico es igual a la tensión que aplicamos en un determinado material dividido entre el incremento de longitud unitario que representa. Al ser un incremento unitario, vale tanto para un elemento diferencial como este, como para un elemento a gran escala como este, puesto que lo estamos relacionando con la longitud inicial. Este otro incremento lateral está relacionado con el incremento en el eje de las tensiones y es lo que se conoce como coeficiente de Poisson, que vamos a expresar como directamente la relación, la razón que hay entre los incrementos laterales y el incremento en el eje de las tensiones. Como vemos aquí, cuando el incremento en el eje es negativo, se acorta, el incremento lateral es positivo, y si el incremento en el eje de las tensiones axil es positivo, aquí tendríamos un estrechamiento, sería negativo. Esa idea de que va con distinto signo del incremento en el eje de las tensiones es lo que suele explicitarse con un signo negativo, pero no es más que la relación entre los estiramientos o encogimientos laterales en relación con el incremento unitario axil. ¿Cómo calculamos entonces el acortamiento de nuestra estructura? Bueno, pues partimos del dato que tenemos. Nos basta en este caso con poner la fuerza, porque lo que vamos a hacer es traducirlo a una tensión. No hace falta poner las reacciones en este caso. Y lo que vamos a calcular es precisamente ese incremento negativo, ese acortamiento que sufre nuestra columna con esta carga. Partimos de nuestra definición de módulo elástico. Vamos deshaciendo, vamos marcha atrás con la fórmula a la que hemos llegado antes. Entonces, si en este caso el incremento unitario lo pasamos multiplicando, tenemos que la tensión es el módulo elástico multiplicado por ese incremento, y si desarrollamos lo que es la tensión y lo que es el incremento unitario, tenemos la fórmula de antes. La fuerza aplicada dividida entre el área es igual al módulo elástico por el incremento dividido entre la longitud inicial. De aquí es de donde vamos a despejar lo que nos interesa, que es el incremento en la dirección Z, sin más que dividir el otro miembro entre esta pasa dividiendo, y multiplicar por la L. De esta forma nos queda una fórmula bastante característica. El incremento axial es igual a la fuerza que se produce en ese eje multiplicada por la longitud inicial y dividida entre el módulo elástico y el área. Vemos aquí que mantenemos la idea de la tensión que hemos hallado antes, la tensión que actúa sobre ese elemento. Sin más que sustituir nuestros datos, pues vemos que la fuerza en este caso es el peso que actúa, 10 kilonewtons. La longitud la ponemos en centímetros para que la fórmula sea homogénea. El módulo elástico es el dato que tenemos y el área también lo hemos obtenido antes. No es habitual podemos ir sustituyéndolos, ir operando los números que tenemos. No es habitual poner las cantidades, pero lo vamos a poner en este caso para ver que la fórmula es homogénea, puesto que estamos buscando un incremento de longitud, tenemos que tener unidades de longitud. Aquí vemos que se pueden simplificar las unidades de fuerza y las unidades de área, y efectivamente nos queda pues este incremento 0,0033 centímetros, que podemos expresar en milímetros, y que es prácticamente insignificante. Este es un ejercicio prácticamente teórico, simplemente para ver cuáles son los pasos completos a la hora de analizar una estructura sencilla como esta. Primero, ver el equilibrio de cargas, después
las tensiones que actúan en esa estructura para ver si lo que es la sección resiste esa carga. En el vídeo anterior vimos que resistía sobradamente. Y posteriormente la deformación para ver si lo que ya el elemento también se ajusta a las deformaciones admisibles. Este es el típico caso que nos podemos encontrar en una comprobación de una estructura ya realizada, donde evidentemente los elementos están muy sobredimensionados. Entonces, con esto hemos terminado esta primera vuelta de lo que es un ejercicio y podemos ir desarrollando unos ejercicios más complicados para ver que, en definitiva, el procedimiento es exactamente el mismo que en este.